Hola, espero que se encuentren muy bien. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de mi quehacer educativo, de lo que logro observar en mi práctica profesional como psicopedagogo y como educador diferencial. Este es el primer video reflexión que lo que pretende es generar retroalimentación, compartir con ustedes algunas experiencias, algunos pensamientos sobre lo que nos corresponde vivir a nosotros los docentes de educación especial, sobre todo en el mundo de la educación actual. Y el primer tema que quiero dialogar con ustedes es un tema que hace mucho tiempo ya ronda mi mente, revolotea entre mis pensamientos de manera frecuente e incesante. No sé si seré yo el que se está volviendo cada vez más viejo. Eso es totalmente natural, es un proceso biológico. Cada día que pasa es un día menos de vida o de más experiencia, pero inevitablemente voy envejeciendo. No soy el mismo Boris Albert que hace 5 o hace 10 años atrás. O quizás me estoy transformando a la vez, junto con la vejez, en un hombre mucho más conservador, probablemente menos tolerante a algún tipo de diversidad. Veámoslo. Es recurrente para nosotros como docentes hoy día encontrarnos dentro de las escuelas con el uso natural y espontáneo del improperio, de la palabra soez, del garabato. Uno en ningún caso se esperaría encontrarse con el uso de estas palabras en un contexto de formación, en un contexto educativo formal. Podría uno sí esperar este tipo de palabras o la utilización de este lenguaje sumamente informal y hasta vulgar en otros espacios, quizás en la calle, quizás en el contexto de una celebración desenfadada, en el contexto de una pelea, en un contexto mucho más informal. Pero hoy en día los docentes nos estamos encontrando con el uso del epíteto, del garabato, de manera frecuente en las escuelas. Y no solamente hablo en el contexto de los recreos, donde es posible que aparezca el garabato de forma espontánea cuando los estudiantes se relacionan entre sí en el juego, hay interacción social, hay diálogos totalmente naturales propios de la niñez o la juventud. Voy un poco más allá. Ahora los garabatos se han trasladado adentro del espacio del aula, adentro de la sala de clases. Y es habitual escuchar a estudiantes, tanto hombres como mujeres, tratarse de manera ordinaria y vulgar, incluso delante de un docente, incluso estando un profesor dentro del aula. Parece que los estudiantes obvían o están omitiendo consciente o inconscientemente la presencia del docente, de esta figura de autoridad dentro de la sala de clases. Me resulta sumamente llamativo cómo con una facilidad tremenda, con una rapidez, con una fluidez asombrosa, los estudiantes se comunican utilizando una y otra vez garabatos dentro del aula y en presencia de un estudiante. No hay un respeto
por el espacio del aula. No hay un respeto por este espacio que es compartido con otros estudiantes. No se respetan entre sí, entre sus pares los estudiantes. Agreguémosle a esto la falta de respeto hacia el docente, hacia este profesional, y más que profesional, hacia esta persona adulta que está compartiendo este espacio y ese tiempo con ellos. ¿No será que estoy pasando de moda o mi pensamiento está pasando de moda, se está transformando en un pensamiento arcaico, antidiluviano, muy tradicionalista, que no logro reconocer el lenguaje actual de los niños y los jóvenes, que no logro adaptarme a las formas de comunicación más actuales, más modernas? ¿Será que no soy lo suficientemente flexible como docente para incorporar estas nuevas formas de comunicación? ¿Será que no estoy siendo lo suficientemente inclusivo, respetuoso de la diversidad del habla, suficientemente tolerante con las diversas formas de expresión? Esto me lleva a esta reflexión actual de este momento. ¿Tenemos que tolerar los docentes el uso del garabato? Muchas veces garabatos de alto calibre dentro de la sala de clases, en un contexto donde debería existir respeto por los demás, respeto hacia uno mismo en primer término, y en segundo término respeto por mis compañeros, por el profesor. ¿Debería dejarse pasar? ¿Debería no considerarse como una cuestión importante el uso del garabato dentro del aula de clases? Digno de reflexión. Uno esperaría que el aula fuera respetada y que las formas de comunicación entre los estudiantes fueran las adecuadas. Ahora, ¿por qué los estudiantes están utilizando habitualmente el garabato? ¿Por qué esta falta de respeto hacia sí mismos, hacia sus compañeros y hacia los docentes? ¿Será acaso una conducta aprendida en los hogares y que es reproducida en las escuelas? ¿Será acaso un lenguaje o formas de comunicación aprendidas a través de las redes sociales o el contenido que están viendo en internet y luego se hacen parte del hábito del estudiante y la reproduce en el aula, en la escuela? ¿Cuál es el rol de los padres en el lenguaje utilizado por sus hijos? ¿Cuál es el rol de la escuela? ¿Debemos como escuela hilar tan fino y fijarnos en estos detalles de la comunicación, del lenguaje y de la interacción social? ¿O simplemente debemos pasarlos por alto? Hacernos los lesos, omitirlos, hacer oídos sordos a este tipo de palabras. No sé, dejo abierta la discusión, dejo abierto el diálogo, la retroalimentación para hablar sobre este tema. El uso del garabato, la palabra soez, dentro del alumnado. Lo invito a reflexionar, lo invito a comentar, que me acompañen en esta reflexión docente. Es bueno que los docentes reflexionemos sobre este tema y compartamos, sociabilicemos también estas reflexiones y no solamente queden en nuestro foro interno, que permeen de alguna u otra forma a la comunidad educativa también. Para mí ha sido un gusto comunicarme con ustedes y bueno, nos reencontramos prontamente en otra reflexión.
Que estén todos ustedes muy bien. Gracias por escuchar.